¿Cómo están, alumnos del nivel C? Tengan ustedes muy buenos días. Vamos a iniciar hoy el tema número 10 y vamos a hablar acerca de la segunda parte de la coherencia en un texto. En la clase pasada habíamos aprendido que para lograr una coherencia en un texto, el lector iba a llegar al punto de poder encontrar en una lectura el tema, el título y las ideas principales, ¿no? Y las ideas secundarias también, ¿no? Que es parte de la estructura del texto. Pero también dentro de la coherencia vamos a ver cómo es que ciertos términos lingüísticos van a permitir o le van a permitir al lector captar el mensaje o la esencia de la lectura, ¿no? Ya que existen muchas situaciones, sobre todo lo que es la cohesión gramatical, ¿no? La cohesión léxica y la cohesión gramatical, que van a unir fragmentos del texto para poder darle una coherencia, ¿no? Entonces de paso vamos a aprender un poquito de comunicación y vamos a empezar entonces con la cohesión léxica. Eh, ¿Qué cosa es una cohesión léxica? Bueno, son mecanismos que se emplean dentro de una lectura, ¿no? Generalmente, cuando uno elabora una lectura, puede utilizar palabras o dentro de su clasificación, ¿no? Recordamos que las palabras se clasifican en grupos, ¿no? Tenemos sinónimos, antónimos, parónimos, homónimos, entre otros, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En esta lectura vamos a ver 5 mecanismos. 1, 2, 3, 4 mecanismos, ¿no? Vamos a ver un sinónimo, vamos a ver un hiperónimo, vamos a ver una sinécdoque y vamos a ver una metáfora. Por ejemplo, ¿no? Cuando dicen lo siguiente: Fernando González se encuentra actualmente en el top del ranking ATP. El Feña tiene cientos de fanáticos que dan cuenta de su encanto, pues el deportista mantiene su humildad. A pesar de su reconocimiento, la raqueta nacional viajaría esta semana a Europa en cañón. El cañón en este viaje se prepararía para su retorno a los Grand Slams, ¿no? Por ejemplo, cuando dicen el Feña, ¿no? ¿A quién se refieren? Exacto, si yo agrando esta imagen, estamos hablando de un deportista, ¿no es cierto? Entonces, el feña es el sinónimo o el seudónimo que se le ha dado a un personaje, ¿ya? ¿Quién es este personaje? Justamente está acá, mira, Fernando González. Entonces, en lugar de repetir nuevamente Fernando González, el feña, ¿no? Que es un apodo que se lo ha ganado. Luego, en el hiperónimo, ¿por qué deportista? Porque dentro de todos los deportes, él se ha especializado específicamente ¿qué? En el tenis, ¿no? Ahí está. Luego dice una sinécdoque, ¿no? ¿Por qué se le llama la raqueta nacional? ¿Qué dice justamente en esta parte? La raqueta nacional, parte por el todo, ¿no? O todo por la parte. Lógicamente que una raqueta, ¿no? En la vida real, por decirlo así, no va a viajar, ¿no? A no ser que alguien lo lleve. Entonces, la sinécdoque es comparar a este personaje con algo que lo identifique, ¿no? Por ejemplo, el pelotero, a un futbolista, ¿no? De repente, el guachimán, ya, el que se encarga de cuidar, ¿no? Entonces, como él se especializa en lo que es el tenis, es un deportista, entonces lo llaman la raqueta nacional. De eso se trata la sinécdoque. Viajaría a Europa. El cañón, ¿no? ¿Por qué lo llaman el cañón? Es una metáfora, porque se supone que domina a la perfección este deporte, ¿no? Cuando alguien de repente domina algo, le dice, ¡ah, qué cañón!, ¿no? Entonces, como puedes ver, ¿no? En esta oración se han cohesionado 4 palabras que le van a dar sentido a la oración y que cuando tú lo lees da a entender de que está hablando de un deportista, en este caso un tenista renombrado, ¿ya? Es decir, puedes utilizar otras palabras
otro tipo de palabras, ¿no? Seudónimos, metáforas que le permitan darle sentido a la oración, ¿ya? Entonces, a eso se le llama cohesión léxica. Veamos ahora lo que es la cohesión gramatical. Una cohesión gramatical es un mecanismo utilizado por pronombres y morfemas. Por ejemplo, ¿qué pronombres conocemos? Demostrativos. Este, ese, mío, aquel, ¿no? Personales. Yo, tú, él, ella, ellos, nosotros, ustedes. Numerales. Primero, segundo, tercero, un cuarto, un quinto, primero, segundo, ¿no? Y en cuanto a morfemas, género y número y la persona gramatical. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo te digo, a ver, ese carro es de mi amiga Juan? ¿Tendrá sentido? No, porque toda frase que forma un texto debe de tener una cohesión, ¿no? Si yo hablo en género femenino, no voy a mencionar después masculino, ¿no? O de repente si yo digo, compra 10 pan, ¿no? No concuerda, porque en todo caso sería compra 10 panes, ¿no? Porque estamos hablando del número 10 y 10 pan no es correcto, ¿ya? Entonces, todas estas cositas o estos detalles que lo hemos aprendido en el curso de comunicación van a permitir que el texto tenga sentido. Vamos a ver un ejemplo. Félix come manzanas. ¿Qué pasaría si yo acá digo Félix come manzana? Como que quizá no concuerda, quizá podríamos decir Félix come una manzana, pero bueno, acá dice Félix come manzanas. Él prefiere a las naranjas, pues estas son ácidas, mientras que aquellas, es decir, las manzanas, suelen ser dulces. Entonces vemos que hay una concordancia, ¿no? Igual en el otro. Queridos amigos, los invito a la próxima reunión de asociación. Esta será este viernes a las 3 de la tarde en el departamento de Pablo. En ella se tratarán los temas, acá me convido la E, en ella se tratarán los temas que ustedes propusieron. Los espero. ¿Qué pasa si yo cambio esta expresión? Y yo digo lo siguiente, voy a agrandar un poquito para que lo puedas ver. Y mira lo que va a pasar si es que yo le cambio la cohesión. ¿Qué pasa si yo acá pongo lo siguiente? Queridos amigos, los invito a las próximas reuniones de asociación. Y de repente por acá le coloco una tilde. ¿Ya? Entonces voy a cambiarle y voy a hacer que esto de acá no tenga coherencia, no tenga una cohesión. ¿Ya? Entonces, vamos a leer ahora solamente la segunda. ¿Qué dice? Queridos amigos, los invito a las próximas reuniones de asociación. Como tiene una tilde, dice será este viernes a las 3 de la tarde en el departamento de Pablo. En ella se tratará los temas que ustedes propusieron. Lo espero. ¿Tiene cohesión esas palabras? Por supuesto que no, no las tiene. Por eso es importante que los pronombres que usemos y los morfemas que empleemos sean, tengan una cohesión, ¿ya? Si yo hablo en plural, toda mi oración debe de continuar en plural. Si hablo en femenino, toda mi oración debe continuar en femenino, ¿ya? Si yo uso un pronombre demostrativo, pues tiene que coincidir, ¿ya? Yo no voy a decir esa carro, ¿no? No coincide, ¿ya? Entonces vamos a dejar esto acá y vamos a pasar a la siguiente. Por ejemplo, los morfemas se utilizan para lograr la concordancia gramatical, ¿no? Esto puede ser género y número o de persona gramatical. Vamos a... Ahí está, ¿no? Por ejemplo, Gustavo fue a comprar verduras. Trajeron uno que no estaba muy buenas. ¿Qué notas en esta expresión? ¿Qué puedes notar acá?
A ver, lo voy a poner con negrita para que lo puedas leer. ¿Qué puedes notar en esa expresión que como que, ¿no? Gustavo fue a comprar verduras. Trajeron uno que no estaban buenas. Exacto. Trajeron uno que no estaban muy buenas, como que no tiene una cohesión correcta. Entonces tuviéramos que corregir. Si fue a comprar verduras y está hablando en plural, podría decir, trajeron unas que no estaban muy buenas. ¿Por qué unas? Porque yo digo las verduras, yo no digo los verduras. O sea, las verduras, ¿ya? Estamos hablando en femenino y en plural. Ahora, ¿qué pasa con esta oración? Andrea y Francisca son buena amiga. ¿Qué cosa pasó? Exacto. Al decir Andrea y Francisca estás hablando en plural. Por lo tanto, esta expresión debería de cambiar. Por eso vuelvo a repetir que todo lo que yo use acá en pronombres y morfemas debe de tener una coherencia, ¿ya? Ahora, en la cohesión gramatical también ingresan los conectores, ¿no? Los conectores, bueno, son unas pequeñas estructuras del lenguaje que permiten establecer relaciones entre las ideas. Por eso se llama conector, porque va a conectar una idea con otra, ¿no? Ahora, estas relaciones, es decir, estos conectores son muy diversos, ¿no? Hay muchos tipos de conectores. Eso lo vamos a ver más adelante. Ahora, ¿en qué se diferencia de los mecanismos léxicos y gramaticales? En que un conector no expresa una idea? Por ejemplo, ¿cuál sería un conector? Y, pero, o sea, aún, también, aún más, sin embargo, por ejemplo. No expresan una idea, ¿no? En cambio, la cohesión gramatical sí me va a expresar una idea, ¿ya? Vamos a ver un ejemplo. Tenemos acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 conectores que los hemos ordenado en una oración, ¿no? ¿Qué dice ahí? Se ha cumplido con la totalidad de las tareas presupuestadas. Sin embargo, la calidad del producto no es del todo bien, ¿no? ¿Qué pasa si yo le cambio este conector por otro? Por decir, uso o sea. Entonces, ¿qué diría ahora ahí? Se ha cumplido con la totalidad de las tareas presupuestadas, o sea, la calidad del producto no es del todo buena. Como que ese conector no concuerda, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ver que un conector le va a dar sentido a una oración. La palabra, sin embargo, no expresa una idea, pero sí va a ayudar a expresar la idea en el texto, ¿ya? En consecuencia, otro conector, debemos poner en marcha un plan de contingencia. Asimismo, es necesario que consigamos apoyos de autoridades y organizaciones. En primer lugar, que es otro conector, es fundamental que consigamos los datos de contacto. En segundo término, que es otro conector, debemos enviar las cartas. Por último, que es el otro conector, tendremos que estar atentos a las respuestas que puedan llegar. Entonces, chicos, como ustedes pueden ver, ¿no? La cohesión léxica puede utilizar, ¿no? Clasificación de palabras, metáforas, sinécdoques, sinónimos, antónimos, ¿no? Y para que haya una cohesión gramatical, el pronombre y los morfemas tienen que estar en un mismo sentido, así también como quién, como los conectores. Escoger el conector ideal para poder realizar mi trabajo. Bien, entonces, después de haber aprendido esta parte, que se me cae el celular, vamos a leer esta lectura. Es una lectura un poquito larga y vamos a tener en cuenta algunas preguntas y vamos a desarrollar algunos ejercicios. El tema de la lectura es: sabemos escuchar, y dice lo siguiente. Un hombre soberbio visitó a un maestro y le pidió que le enseñara lo que sabía. Le dijo que, aunque ya había aprendido todo lo necesario de diversos maestros, igual quería escucharlo. Mira, acá tenemos un primer conector. El maestro le ofreció una taza de té. Al servirla,
No reparó que había llegado al borde de la taza y el té se derramó sobre la ropa de su visitante. El hombre molesto le dijo: ¿Qué puedes enseñarme tú si ni siquiera sabes servir el té? El maestro respondió: Como esta taza, tu mente está llena de ideas. Si te doy más conocimientos, se derramarán como el té. Regresa cuando la taza de tu mente esté vacía y quieras verdaderamente escuchar. Acá tenemos otro conector. Acá hay otro conector. Bien. Según un estudio de Ralph Nichols, cuando escuchamos solo el 40% de nuestro tiempo. Esto significa que también 40% de la planilla de una empresa se invierte en escuchar. ¿Cuán efectiva es esa inversión? Cuando la empresa compra un activo, invierte un esfuerzo considerable en optimizar la compra. ¿Qué estamos haciendo para optimizar la tremenda inversión de escuchar? Existen varios niveles de escucha. En la escucha desconectada, nuestro cuerpo está presente, pero nuestra mente no. Claro que damos señales de que estamos escuchando, para no ser descubiertos. Ajá, sí, claro, entre otras, pero no escuchamos nada. Estamos en otro lugar del universo. El siguiente nivel es la escucha competitiva. Mientras escucha a medias, la persona va ideando respuestas lo más rápido posible. Interrumpe constantemente a la persona con quien habla para darle su opinión. En este nivel de escucha no hay interés en escuchar, sino en probarse a sí mismo y a los demás que se es más capaz y competente. En el tercer nivel, la escucha verbal. La persona presta atención solamente al contenido del discurso, mas deja de lado los mensajes no verbales. Escucha las palabras, pero no distingue la información valiosa derivada de los gestos, tono de voz y postura, entre otros. Las estadísticas revelan que nuestra comunicación es solo 7% verbal, 38% vocal, es decir, tono, volumen y velocidad, y 55% de gestos, posturas y contacto visual. Si solamente escuchamos las palabras, nos perderemos el 93% del mensaje. El último nivel es la escucha empática, esto es, cuando escuchamos la parte verbal y percibimos la no verbal y las emociones. En este nivel dejamos nuestro ego, tomamos una actitud de servicio y nos ponemos en el lugar de la persona. Una vez llegó a mi oficina una persona con un problema serio. Mi primera reacción fue recomendarle las posibles soluciones. Cuando terminé de hablar, la persona, aún más contrariada, o sea, más molesta, se paró y se fue. Reflexionando me di cuenta de que estaba tan concentrado en demostrarle mi capacidad para resolver problemas que no había escuchado nada. La llamé, le pedí disculpas y luego me puse en su lugar y la escuché con empatía. Ella no quería que yo le resolviera la vida, quería que la escuchase. Un discípulo dedicado a una vida contemplativa le preguntó a su maestro: ¿por qué es tan difícil escuchar? La gente no se escucha y es tan fácil hacerlo. El maestro prometió responder si antes llevaba una jarra llena de líquido a una distancia de 100 metros sin derramar una gota, pues el líquido era muy importante. El discípulo cumplió con esmero el encargo y regresó exitoso ante el maestro. Este le preguntó si había escuchado cómo lo había llamado varias veces. El discípulo confesó avergonzado no haber escuchado nada. El maestro le respondió: ¿te das cuenta lo difícil que es escuchar si lo único que nos importa es probarnos que somos competentes? Dejemos de escucharnos solos a nosotros mismos. Escuchemos empáticamente a los demás. No solo lograremos mejores resultados, sino que además contribuiremos al bienestar de las personas y de nuestro entorno. Bien, en la primera parte habla de una experiencia, ¿no? Un hombre que era soberbio, es decir, era orgulloso, pensaba saberlo todo. Y con esa idea que él tenía de saberlo ya todo, le pidió a un maestro que le diera una enseñanza, ¿no?
Y dice que el maestro, bueno, le ofrece una taza del té, pero que cuando lo sirvió, eh, llegó pues al borde de la taza y se derramó. Entonces el hombre, el soberbio, molesto, le dijo, ¿no? Al maestro, ¿qué cosa me vas a enseñar tú si ni siquiera sabes servir el té? Entonces el maestro le respondió, ¿no? Cuando tu mente está llena de ideas, regresas, ¿ya? Entonces, mira, ¿no? Lo importante. Sin embargo, eh, el hombre soberbio, pues por lo mismo que era soberbio, se retiró y se fue. O sea, no aprendió la lección, ¿no? No la aprendió. Entonces, luego en el párrafo 2, que justamente lo he puesto acá, ¿no? Los párrafos, comenta de que según los estudios existen niveles de escuchar. El primero, que justamente es el que está en verde, es la escucha desconectada, ¿no? En el cual tu cuerpo está ahí, pero tu mente no, ¿no? Y creo que quizá muchos se identifiquen con esto, ¿no? Luego estás, ¿qué dijo? Ah, ¿qué? ¿Cómo? ¿No? ¿Qué dijiste, mamá? ¿Qué dijo Miss? Porque estamos desconectados. Nuestra mente está divagando. Tu cuerpo está ahí, pero tu mente no. Entonces, el primer nivel de escucha es el escucha desconectada, ¿ya? Ahí tenemos la primera. Luego tenemos la escucha competitiva. No sé si te ha pasado cuando has conversado con una persona, esta te interrumpe constantemente, ¿no? No te deja hablar. ¿Por qué? Porque una de las partes, ¿no? Quiere demostrar que es capaz y competente. Por lo tanto, no te escucha, te interrumpe constantemente. Escucha competitiva. Mira, ahí tenemos dos niveles de escucha. En el tercer nivel está la escucha verbal, es decir, solamente escuchas eh, las palabras, pero no te fijas en la persona, ¿no? Cómo te habla, qué gestos hace, ¿no? Qué ademanes presenta, el tono de la voz. Entonces, a ese tipo de escucha se le habla escucha verbal. Me importa solo la palabra, más no la esencia del mensaje. Luego tenemos la escucha empática. Es aquella persona que percibe tanto palabras como emociones, sentimientos, entonación, tono, volumen, velocidad de las palabras, ¿no? Dice, deja de lado su yo para ponerse en el lugar de la otra persona. Entonces, el nivel de escucha empática es lo que todos deberíamos cultivar, ¿no? Ponernos en el lugar de la otra persona, ¿no? Luego relata una experiencia, ¿no? En esta experiencia menciona de que una mujer, porque al parecer era una mujer, tenía tantos problemas que buscó a otra persona. Sin embargo, en lugar de ser escuchada, lo que recibió fue consejos de cómo solucionar. Y creo que muchas veces nos pasa eso, ¿no? Más que recibir consejos, simplemente queremos a alguien que nos escuche, ¿no? Ahora, si tú quieres que te escuchen, eh, ¿cómo de repente debería actuar la otra persona? ¿Qué nivel de escucha debería tener la otra persona? Entonces, dice que entre estas experiencias, un discípulo, es decir, un alumno, preguntó a un maestro, ¿no? Pero ¿por qué es tan difícil escuchar? Entonces, para explicarle por qué era tan difícil, le dio una tarea, ¿no? Y le dijo, lleve esta jarra llena de líquido a una distancia sin derramar una gota. Entonces dice que el discípulo se concentró tanto en la palabra, ¿no? Que en su mente estaba en no derramar la gota, no derramar la gota, no derramar. Entonces, por centrarse solamente en eso, dice que no escuchó el momento o las veces en que el maestro lo había llamado, ¿no? Entonces le dijo, ¿te das cuenta lo difícil que es escuchar si lo único que queremos probar es ser competentes, ¿no? Entonces, hay veces, chicos, en que tenemos que dejar de lado nuestras cosas para escuchar a los demás. ¿Por qué? Porque va a llegar un momento en que nosotros también vamos a querer que alguien nos escuche. Pero ¿cómo queremos que nos escuche? Queremos que nos escuche y luego te diga, ay, ¿qué? ¿Qué me dijiste? Sí, ¿no? Ah, sí, claro, pues no. ¿Queremos que nos escuchen así? ¿O queremos que que nos escuchen y nos estén interrumpiendo a cada rato? ¿O quisiéramos que nos escuchen solamente el contenido, pero si de repente por ahí necesitamos eh, que nos preste atención de nuevo,
no lo haga porque se centra solamente en la palabra o queremos que se ponga en nuestro lugar y que cuantas veces lo necesitemos, una escucha empática, voltee y nos diga sí. Entonces, se dan cuenta de la importancia de saber escuchar, ¿no? Entonces, vamos a responder a las preguntas. Dice ahí, ¿no? Escribe una oración que indique de qué se trata el texto. Ahí está la respuesta, ¿ya? Escuchar de forma empática a los demás nos permite ser mejores personas. De forma empática, ojo. ¿Qué título le pondrías al texto? Bueno, los niveles de la escucha, ¿no? Del escuchar o de la escucha, bueno, cualquiera. Luego dice ahí, ay, mi mouse se para trabando. ¿Cuál es la idea principal del texto? Escribe en qué párrafo está, ¿no? En todas nos piden dónde está. Vamos a ver. La idea principal del texto es que debemos escuchar a los demás con empatía para contribuir al bienestar. ¿Y por qué se molestó el soberbio? Porque el maestro dice, voy a agrandar un poquito esta letra porque no se ve, ¿ya? Porque el maestro dice, derramó el té en su ropa y pensó que si no sabía hacer algo tan sencillo, menos podría dejarle una enseñanza. Luego dice, ¿qué le pidió el maestro al soberbio, al orgulloso? Le dijo, regresa cuando la taza de tu mente esté vacía y quieras realmente escuchar nuevas enseñanzas. Eso está en el párrafo 1, ¿no? Luego dice ahí, ¿qué revela el estudio de Ralph Nichols? Bueno, voy a agrandar nuevamente un poquito acá porque está muy chiquito. Dice que solo escuchamos el 40% de lo que se nos dice, ¿no? Y que incluso eso lo compara con el rendimiento de una empresa, ¿no? Luego en la pregunta 7 dice, ¿cuál es el planteamiento de la escucha desconectada? ¿No? Bueno, que queremos hacer creer a la persona que lo escuchamos. O sea, que nuestro cuerpo está ahí, pero nuestra mente no. Y en realidad no escuchamos absolutamente nada. Es decir, en pocas palabras, no nos interesa, ¿no? Luego, ¿qué nos dice el autor de la escucha competitiva? ¿No? Él menciona que mientras tú escuchas, en tu mente vas ideando qué vas a responder, interrumpiendo constantemente por mostrarle tu lado de competitividad, es decir, que tú eres mejor que esa persona, ¿no? Luego dice ahí, ¿qué características presenta la escucha verbal y en qué párrafo está? Bueno, en la escucha verbal escuchamos solo las palabras, pero no prestamos atención al tono, al volumen y a la velocidad de estas, ¿no? Así como las posturas y al contacto visual, ¿no? Ya que de esta forma no captamos bien el sentido del mensaje, ¿no? Luego en la número 10 dice, ¿qué es la escucha empática? ¿Qué es la escucha ideal, ¿no? Dice, es cuando se escucha la parte verbal y la no verbal. La principal característica es que nos ponemos en el lugar de la otra persona poniendo en práctica el don de servicio, ¿no? El ponernos en el lugar de la otra persona es muy importante. Luego dice ahí la 11. ¿Qué incidente tuvo el autor con la persona que tenía un problema serio? Bueno, dice que cuando esta persona dice que en lugar de escuchar, ¿no? Empezó a sermonearlo con posibles soluciones para demostrar sus capacidades. Pero dice que después cuando se dio cuenta de su error le pidió disculpas, ¿no? ¿Por qué? Porque la otra persona se fue molesta, ¿no? Quería solamente ser escuchada, no que le den soluciones a sus problemas. Luego dice, ¿qué petición le hizo el maestro al discípulo para responder la pregunta que éste le estaba formulando? Es decir, ¿no? ¿Te acuerdas que le dijo, maestro, ¿por qué es tan difícil escuchar? Y él le dijo, ¿no? Que llevara una jarra llena de líquido a una distancia de 100 metros sin derramar una gota porque el líquido era muy importante. Luego menciona acá, relata con tus propias palabras qué le sucedió al discípulo. Bueno, lo que trata de mencionar acá es que el discípulo dice que cumplió con total esmero la petición, pero no había escuchado las veces en que su maestro lo llamaba. ¿Por qué? Porque simplemente quería probar su grado de competitividad, ¿ya?
Vamos a hacer ahora este trabajito de acá. A ver, ahí, ¿ya? Entonces, en este trabajito me dicen completa cada oración con la palabra adecuada. Y acá tenemos las palabras escuchar, capital, empresa, ganancias. Esto lo vamos a poner más acá. Ya. Y empresario. Esta primera palabra, ¿dónde iría? Escuchar. A ver. No sé si hay más abajo. Ya. A ver. Obtuvo pocas ganancias, ¿no? De este negocio. Uy, qué pena, ¿no? Pocas ganancias, ¿no? Luego dice, va a escuchar a todos. Gastón Acurio es un exitoso empresario, ¿no? Que ha difundido nuestra gastronomía. El Canal de Panamá fue una capital colosal, ¿no? A ver, una capital fue una empresa colosal. Y por último, la industria vive mediante la unión del capital y el trabajo. Y el trabajo, que se me ha ido por acá. No sé qué hace el trabajo por ahí. A ver, vamos a retrocederlo porque se ha ido. Ahí está. ¿No? Entonces ya hemos completado las palabras. Tenemos acá ganancias, escuchar, empresario, empresa y por último capital. ¿Ya? Esas son las palabras que hemos utilizado. Entonces vemos que hay una coherencia, ¿no? Hay una coherencia, concuerda en la parte gramatical, ¿no? ¿Qué pasa si yo acá, por ejemplo, pongo en singular? Pocas ganancias de este negocio, no concuerda. Eso es lo que estábamos viendo en la parte teórica. Luego dice, sustituye las palabras destacadas en las siguientes oraciones. El discípulo cumplió con esmero su encargo. El sinónimo de esmero, estamos utilizando sinónimos, mira, es ahínco. ¿Cuál es el sinónimo de discípulo? El discípulo confesó avergonzado no haber escuchado nada. A ver. Vamos a dejarlo al final ya, porque por acá me puse en su lugar y le escuché con empatía. Esta palabra se va. A ver. Cuando terminé de hablar, la persona aún más contrariada se paró y se fue. A ver, acá tenemos uno. ¿Ya? Esta palabra va acá. No me va a alcanzar. Exacerbada. Ya. Desea probarse a sí mismo y a los demás que es más competente. No, acá sería diestro. Un hombre soberbio visitó al maestro. Soberbio es presuntuoso. Vamos a colocar acá presuntuoso. Me quedan dos palabras. Ya, empatía sería determinación. Y finalmente tenemos adepto. ¿Ya? Ahí tenemos las palabras que hemos empleado. A ver, vamos a... Vamos a... La tercera. Ahí para que vayas copiando. La cuarta, la quinta y la sexta palabra, ¿no? En este caso hemos usado sinónimos, ¿no?
16. Escribe dos posibles palabras que puedan contemplar el sentido de cada una de las oraciones. En este caso vamos a buscar palabras que sean coherentes. A ver, ¿qué palabras podríamos emplear? ¿No? Dice, se ve un poco borroso, ¿no? Ya. Escribe dos palabras que puedan completar el sentido de las oraciones. Vamos a ver, ¿no? Por ejemplo, en la primera dice, cuando la empresa compraba un activo, invierte un esfuerzo considerable en optimar la compra. En optimar podría ser acá mejorar. ¿Ya? Tenemos ahí entonces la primera palabra. El 40% de la planilla de una empresa se invierte en escuchar. En el caso de planilla podríamos colocar acá nómina. Ahí está. Nos distingue la información valiosa derivada de los gestos, el tono de voz, la postura. Podría ser acá la posición, ¿no? O también podría ser la actitud, ¿no? El discípulo confesó avergonzado, no haber escuchado nada. Mira, tenemos avergonzado, podría ser abochornado, confundido, humillado, desconcertado. Podríamos colocar ahí entonces confesó no haber escuchado nada, ¿no? Podríamos colocar humillado, ¿ya? Entonces de esta forma, chicos, hemos visto lo importante que es llevar a cabo, ¿no? Nuevamente repitiendo, una cohesión léxica. Justamente esta parte la hemos visto hace un momento, y también la cohesión gramatical, ¿ya? Entonces la 17, 18, 19 y 20 queda de tarea. Ya, eso lo vas a hacer tú y me lo vas a presentar en tu cuaderno. Bien, chicos, eso ha sido todo por hoy. Cuídense bastante, nos vemos, un abrazo y un apachurrón para cada uno de ustedes. Chao.